Tabito. Hola Lucy, qué gusto. Igualmente. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Y Dani? Está trabajando. Perfecto. Hermano Jorge Luis Ortiz, buenas noches. Gusto saludarlo. Buenas noches. No, pero ya no está él, ya está. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Jorge Luis Ortiz Rivera. Estoy esperando que me den señales para poder comenzar a compartirles la plática, nada más que me avisen, y yo ya estoy más puesto que un calcetín. Gracias. Eso es muy bueno, hermano. Gracias, Gracias. hermano. Gracias. Esa te oí. Yo vi. Hola Dani, qué gusto. Esperando ¿Cómo aquí estás? a escucharlo bien. Desde, Sí, pues, desde ya, mi cocina. ya, qué bueno, mira. Sí. Ya hace ratito que no te veo, pues estoy preguntando, ¿y Dani, por dónde anda? Sí, aquí estoy, aunque no me vea, pero estoy pendiente de la plática. Eso, muy bien. Bendito Dios, Dani, qué gusto saludarte. Igualmente. Buenas noches, hermanitos. Aquí estamos puestos otra vez. Hola, Lester, Gracias, qué gusto. hermano Lester. Sí, hermano Lester, buenas noches. Hermana. Hola, hermanote. Sí, buenas noches. Hermana Dani, buenas noches. Buenas noches, hermanito Tavo. ¿Qué está hablando? Ya estoy en clase. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta cuarta conferencia. Les pedimos que para identificarlos personalicen su acceso de Zoom colocando su nombre y apellido. Y enseguida el movimiento al que pertenecen, grupo, dimensión que representan. Lo anterior es para poder llevar una lista de asistencia y poderles emitir una constancia de participación en el ciclo de conferencias, que será emitida por la Universidad Pontificia de México, la cual tiene un costo de 300 pesos. Esto es para aquella persona que lo solicite. Les pedimos de favor que durante la exposición mantengamos cerrados nuestros micrófonos. Al final, se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. No olviden identificarse
en los accesos de Zoom. Pues nuestro tema de hoy se llama Verdad y mentira de la política. Nuestro expositor de hoy es Jorge Luis Ortiz Rivera, maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Internacional, maestro en educación por la Universidad Tecnológica de México, diplomado experto en pastoral de la salud por Salare de Bogotá, Colombia, licenciado en filosofía por la Universidad Intercontinental, miembro de la Academia Mexicana de la Lógica, de la Sociedad Filosófica Mexicana y de la Academia Diálogo, Ciencia y Fe. También diplomado en tecnologías en el área educativa, como diplomado en tecnología digital educativa. Columnista estable de Boletín Guadalupano, del Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Director de filosofía de la Universidad Intercontinental. Docente invitado de la Universidad Pontífica de México y catedrático de Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Pues bueno, quedamos en manos de Jorge Luis Ortiz Rivera. Sean Muchas todos gracias. bienvenidos. Perdón, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos a revisar que todos tengamos cerrado nuestro micrófono porque estoy oyendo que estoy oyéndome viciado en un lugar. Revisemos que nuestro micrófono esté cerrado. Porque quería hacerlo yo desde acá, pero creo que no tengo... Bueno, ahora sí, ya estamos todos callados y así nos entendemos mejor. Muchas gracias, hermanos. Ya es la noche, está cayendo y nosotros seguimos aquí y nos ha reunido la fe y la necesidad de creer que se puede ser mejor, ¿no? Que podemos salir adelante, que podemos seguir adelante. Y estoy muy contento. Chiapas es uno de los estados que tengo en mi agenda para terminar de conocer. A duras penas llegué hasta el norte, ¿no? Hasta Palenque fue lo que llegué y después me tuve que regresar. Y ahorita con la pandemia pues está difícil. Pero un día nos veremos por allá y nos daremos un abrazo para seguir conociéndonos. Como dijo en la presentación, formo parte del equipo docente de la Pontificia Universidad de México, además de ser director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental, pero vamos, y en esa relación que yo tengo con la Universidad Pontificia de México es que se me ha invitado a compartir con ustedes este tema que puede causar revuelo, porque estamos hablando de verdad y mentira política, verdad y mentira en la política. Y entonces lo que vamos a hacer en los próximos minutos va a ser un recorrido para poder identificar qué es lo que podemos llamar como verdadero en términos de política y qué es aquello que no puede ser llamado ni político ni verdadero en términos de una relación comunitaria. Y para eso vamos a empezar con nuestra presentación. Yo voy a ir muy despacito, si hubiera dudas al final me las pueden ir haciendo con toda confianza. Y entonces vamos a empezar. Bueno, ahí está el currículum que ya lo vimos. Pistas de reflexión para descubrir la verdad y la mentira en política. Muchos se ha achacado que la política tiene que ver con pura gente mentirosa y no es así, vean. Un buen principio para poder distinguir de lo que estamos hablando siempre ha sido definir, ¿no? De qué se trata cuando hablamos de política y entonces yo podré decir si eso es verdadera política o no. Bueno, la definición la definición es una oración que expresa lo que algo es. Y en este caso me va a expresar qué es la política. Si yo me acerco primero a qué es la política, bueno, pues polis deriva, lo tenemos ahí, déjenme ver dónde está mi pointer, aquí está mi pointer, deriva de polis en griego, polis, ciudad, icas, relativo. En este término, la política sería las actividades relativas a la ciudad. Pero mucho ojo, porque esto es lo que se nos ha transmitido. Si ustedes lo buscan en el pequeño Larousse Ilustrados y en los diccionarios o lo googlean, les va a salir política, lo relativo a la ciudad. Pero hay que tener cuidado porque no es tan sencillo, no es así como nos lo dice la palabra, ¿no? Porque tenemos que partir por combatir un primer prejuicio.
Y este primer prejuicio es que polis significa ciudad. Sin embargo, ciudad, como lo tenemos por aquí arriba, deriva del latín civitas civitatis, o en el peor de los casos de urbs urbis, ¿no? De ahí la versión urbis et orbe, ¿no? Urbs, de urbs urbis. Y se dan cuenta, no tiene que ver nada con política. ¿Por qué? Porque civitas civitatis es una concepción romana, mientras que polis es una concepción griega. Y entonces, si no entendemos lo que tenía en mente el griego cuando hablaba de política, que no tenía que ver con ciudad, que es una creación, una construcción, un espacio público diferente a lo que significaba polis, entonces por eso es que nos venden gato por liebre, ¿no? Porque no entendemos en qué significa originalmente el término política. Polis es una construcción griega y por lo tanto se ve envuelta en todo el mundo griego, es decir, en toda la mentalidad griega. Si yo tuviera que hacer un resumen de qué es lo que caracteriza a la mentalidad griega, al mundo griego, a cómo ve el mundo la Hélade, sería esto. El mundo para el griego, vamos a subrayarlo, el mundo para el griego es un reflejo del miedo a la hibris. Bueno, hibris en pronunciación griega. Ahí tienen hibris, ahí se escribe hibris, nosotros lo leeríamos así. Hibris. ¿Qué es la hibris? Miren, quiere decir desmesura. Todo lo que caracteriza al arte griego, a la política griega, a la cultura griega, a la religión griega, a la mitología griega, a la economía griega, es un profundo miedo a la hibris, es decir, a la desmesura. El griego le tiene pavor a la desmesura. Si eso lo unimos con lo que nos está preocupando, que es la política, entonces es la acción en la polis. Y la polis es un espacio público en donde se vive la vida con un miedo a la desmesura. Con un miedo a la desmesura. Vamos a seguir adelante y ahorita vemos de qué se trata esto. Un miedo a la desmesura. Para eso tendremos que entender entonces que no hay que ser desmesurado. Hay que tener mucha mesura, hay que ser calmados. El griego le tiene miedo al hombre cuando se desmesura en sus pasiones. Está bien tener coraje, porque eso me lleva a defender mi derecho, pero no ira. Está bien tener celos, pero no celos enfermizos. Está bien tener amor, pero no estar embobado. El griego es muy mesurado en sus pasiones, en sus pertenencias. Incluso existe una ley de Solón, que fue el que estableció la democracia en Grecia, en Grecia y después le importado Pericles a Atenas, que nadie podía tener más de tanto dinero, ¿no? Ahorrado. Si los productores ganaban más de ese dinero, que era ya bastante para vivir cómodamente, el exceso se llevaba al pritineo, y el pritineo es el tesoro de la ciudad que permite mantener a huérfanos, viudas y a los que ganan los Juegos Olímpicos. Es decir, a los que necesitan un apoyo de parte del gobierno. Por eso no se puede ser desmesurado en las pertenencias. En el hábitat, ustedes están viviendo en una zona y conocen las pirámides y están cerca de las pirámides de Yucatán, en donde los mayas desaparecieron de la noche a la mañana dejando ciudades bien construidas. ¿Por qué? Porque no supieron medir el uso y el usufructo del hábitat. Lo agotaron. Y los griegos dicen no. Cuando una ciudad crece a más de 20,000 personas, habrá que crear otra polis, porque si no, no se puede gobernar. Hay que tener mesurado en los deseos. Y por eso yo les pongo aquí en la diapositiva este mito por todos conocido, que es Dédalo e Ícaro. ¿Qué nos enseña la mitología? La mitología nos enseña precisamente que el griego le tiene miedo a la desmesura. En Creta, los habitantes tienen miedo porque el Minotauro, hijo bastardo de Zeus con la reina de Creta, Zeus, para poder conquistar a la reina, se disfraza de toro y de ese amorío surge Minotauro, un animal mitad hombre, mitad toro, pero es un animal sanguinario que está matando a la población de Creta. Llenos de miedo, le piden ayuda a Dédalo, que es el mejor arquitecto de aquella época, cuenta la leyenda, para que construya un laberinto, y entonces Minotauro queda atrapado en el laberinto y los habitantes de Creta se salven. Bueno, Dédalo es tan buen arquitecto que construyó un laberinto perfecto, tan perfecto que ni él ni su hijo Ícaro, que es su chalán, que lo lleva para que le ayude a construir
laberinto, se pueden salir de ahí. No pueden escapar. Está tan bien hecho el laberinto que no pueden escapar. Pero Dédalo es un hombre inteligente e idea que con las plumas de las aves que hay en esa isla y con la cera de las abejas que hay en esa isla, pueden construir ciertas alas para que puedan salir volando por encima de las paredes del laberinto. Hasta ahí los dioses no se han enojado, porque al contrario se vio hábil, inteligente, no ha hecho nada malo. El problema es cuando Ícaro, al fin y al cabo un jovencito y reflexivo, ve que va volando y quiere volar más alto. Mira papá más alto, mira papá más alto. Y se desmesura en el deseo de querer llegar más alto hasta que se acerca tanto al sol, que el sol derrite la cera, destruye las alas, cae y muere. Ícaro muere por la hibris, por la desmesura. Tenemos aquí otro ejemplo. Todo acto de desmesura es castigado severamente. Este que tenemos aquí es Midas, rey, que es un rey de una región muy rica, tiene mucho dinero, al grado tal que un día, cuando sale a cazar en su propio bosque, que nadie más puede cazar, encuentra por ahí herido a un sátiro. ¿Se acuerdan los sátiros? Estos seres mitad cabra, mitad hombre que persiguen a las ninfas y andan de enamoradizos por todos lados. Bueno, pues este sátiro estaba ahí herido y nos muestra cómo es el corazón de Midas. Midas se conmueve y lo ayuda y lo lleva a su propio palacio para curarlo. No es un hombre malo. Midas no es un hombre malo. Al otro día, Apolo, el dios del sol, sale desde el Olimpo a recorrer todo el arco del cielo y cuando ve ahí por el reino de Midas a su sátiro, porque además era sirviente del dios sol, del dios Apolo, baja y el propio sol le promete a Midas en agradecimiento, pídeme lo que quieras. Y aquí viene la desmesura de Midas, que todo lo que toque se convierta en oro. No le hacía falta, ya era rico, se desmesuró. Y como decía mi abuela, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y efectivamente, Dios le concede el don y todo lo que va tocando se va convirtiendo en oro. Y la primera cosa es mucha maravilla. Su palacio de oro, su jardín de oro, los peces de oro, los arbolitos de oro, hasta que es la tarde y le da hambre y quiere comer. Le pasan el alimento y se convierte en oro y no se puede comer. Tiene sed y le pasan un vaso de vino, y una copa de vino, un vaso de agua y se convierte en polvo de oro y no lo puede comer ni beber. Las cosas se están poniendo grave. Así que decide regresar a su palacio para consultar a los sacerdotes de Apolo para deshacer el trato. Va corriendo, pero ha pasado todo el día afuera y el día anterior en la cacería ya tiene 2 días que su hija no lo ve. A lo lejos los ve que viene corriendo, ella sale para recibir, papá lo abraza y su hija se convierte en oro. ¿Qué estoy yo queriendo decir con todo esto? ¿Por qué estamos retomando la mitología griega? Para que vean cómo el concepto de política surge en una comunidad que se distingue, y yo espero que estos ejemplos hayan servido para comprenderlo, se distingue por el miedo a la desmesura. Y podemos hablar de Ulises y podemos hablar de tantos otros que fueron castigados en la mitología griega por la desmesura. Y entonces, si esto es así, podemos entender ya las primeras conclusiones. Con lo que ya hemos dicho, ya podemos entender las primeras conclusiones. ¿Cuáles son? Las tenemos aquí anotadas. Si gustan seguirme. El político debe distinguirse por buscar la mesura. A ver, primera característica, un verdadero político ha de distinguirse por ser mesurado. Ni muy enojón, ni muy pusilánime, ni muy agresivo, ni muy bonachón. O sea, el justo medio de Aristóteles, que después vamos a verlo, aquí lo tenemos aquí abajo, el justo medio, la virtud como justo medio. Un hombre es virtuoso en la medida que ni tanto que le queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Espero que me perdonen mis dichos, pero soy de Veracruz y me salen los dichos así, ¿no? Bueno, Aristóteles, la virtud como un término medio. Y entonces la tecnepolitique, aquí lo tenemos abajo, tecnepolitique, es decir, el arte de la política, es el grado más alto de eticidad. ¿Cómo ves eso? Para los griegos, donde se funda la política, no hay persona más ética que el político. O sea, somos los del pueblo, después los que son muy éticos y después el más ético, el político, porque es el que busca el bien común. La política es el ejercicio en el espacio público en busca del bien común. Y entonces, si tendremos que empezar a tomar nuestra listita para ver qué es un buen político, perfecto.
Un buen político es el que no es desmesurado, ni en sus deseos, ni en su ambición, ni en sus gestos. Piensen en el presidente Trump de Estados Unidos, cómo pues, pierde todo el estilo, que tiene el justo medio y que además es un hombre ético. Qué lejos estamos de aquellas épocas, mis hermanos, qué lejos estamos. El político, por lo tanto, concluyamos, primero, es todo ciudadano. Porque todo aquel que habita en la ciudad, en la polis, todo aquel que habita en la polis, ha de ejercer la acción pública, es decir, ha de tomar parte en las decisiones que afectan a la comunidad. Hay un espacio privado, y ahí no me meto, el espacio que se llama eikos, que es el hogar, de ahí viene economía, ¿no? El poder del hogar, ¿no? Eikos. Pero hay un espacio que pertenece a todos. ¿Y qué es lo que hacemos con ese espacio que pertenece a todos? La política. Todos somos políticos. Así que no crean que es una raza especial, una casta rara, unos alienígenas, por ahí dicen los reptilianos y no sé qué. A ver, no. El político somos todos. La meta del político es, pues, buscar el bien común. ¿Notan? Es buscar el bien común. El político no busca el bien de su partido, o no debiera buscar el bien de su partido. El político no busca el bien individual de su familia, de sus conocidos, del compadre. El político busca el bien común. Lo que me debe mover es el bien común. De acuerdo con Aristóteles, el político es manifestación de la naturaleza humana. Es manifestación de la naturaleza humana, porque el ser humano es un zoon politicón. Bueno, aquí dice al revés, politicón zoon. Es un animal político, porque no puede vivir solo, no está capacitado para sostener todas sus necesidades si no es en medio de la comunidad. De ahí que el ejercicio de la vida común forme parte de la naturaleza humana. Y finalmente, por lo que hemos visto, el político no se guía por la hibris, es decir, no se guía por la desmesura. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿No los estoy haciendo bolas? ¿No me los estoy aburriendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Porque apenas esto vamos levantando el vuelo y vamos calentando motores y al menos ya empezamos a descubrir de dónde viene esto de la política. Originalmente deberíamos ser todos buscando el bien común. Entonces, vamos a ver. Pero ya hablamos de un prejuicio, ¿están de acuerdo? Tenemos que hablar de otro prejuicio para poderlo destruir cuando hablemos de política. Vamos a seguir adelante y ustedes me dicen mal. Segundo prejuicio. El segundo prejuicio que tenemos que enfrentar nosotros es que poder y política van de la mano. El político es alguien poderoso. El político las puede de aquí y de todas, ¿no? El político te saca la charola y se queda impune su pecado, su maldad, su delito. Y no es así. En el origen, poder y política no van de la mano. De tal manera que si yo identifico al político como aquel que tiene poder, cuando yo vote voy a decirle, les di todo el poder y que haga lo que quiera. Y no es así. El poder no va de la mano de la política. Este es nuestro segundo prejuicio. Si el primer prejuicio era la política viene de polis y polis es ciudad, y es que la ciudad romana es muy diferente a la ciudad griega, entonces tuvimos que hacer todo el recorrido de la mitología. Pero ahora vamos a ver, segundo prejuicio. Poder y política no van de la mano. ¿Por qué? Porque el poder se gana, no es algo que vaya necesariamente con el ejercicio de la política. El poder se gana. Y se gana, como dice aquí, con dos atributos que a veces se nos olvidan, pero que conviene que en un año previo a las elecciones los recordemos. El poder se gana por legalidad, pero también por legitimidad. No basta uno de los dos, se requieren los dos. Yo gano legalidad, yo tengo legalidad, yo soy un gobernante legal cuando cumplí con las condiciones que establecieron los legisladores. ¿Sí? Va. El problema, y yo creo que eso es lo que nos está pasando aquí en México en las últimas elecciones, no en esta última y varias anteriores, es que nuestro sistema político, y así está diseñado, habrá que cambiarlo en su momento si esto fuera pertinente, está diseñado para que gane el que tiene más votos. Lo que pasa que si gana el que tiene más votos, y estoy pensando desde que yo recuerdo, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y todos los demás han ganado, bueno, los dos primeros no, porque esos ganaban porque era el único candidato que se presentaba, ¿no? Pero bueno, los demás han ganado porque tienen más votos, pero no es una mayoría absoluta. Miren,
ahora nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ganó con una apabulladora mayoría. Sí, pero frente al padrón electoral, esta apabulladora mayoría era el 30 y tantos por ciento, ¿eh? Era el 30 y tantos por ciento. Eso quiere decir que el 60 y tanto por ciento no está de acuerdo en lo que está haciendo López Obrador. Y sin embargo, legalmente, ¿se acuerdan del presidente legal? Legalmente así fue. En México, con que te gane por un voto, ya soy presidente, ya soy gobernador, ya soy diputado, senadora, presidente de ayuntamiento. En otros países, por ejemplo, se pide la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, el 50% más un voto. En la iglesia, por ejemplo, la iglesia también es democrática. Para las grandes elecciones, por ejemplo, la del Papa, se pide 2/3 más 1. ¿Por qué? Porque con eso se garantiza que efectivamente no solo se gane por cumplir con las reglas, sino que tenga un respaldo al cual este respaldo se le llama legitimidad. Y es que si en un político no existe legalidad y legitimidad al mismo tiempo, ese político se las ve negras. Y déjate que el político se las vea negra. Quien se la ve negra es la comunidad que está frente a ese gobierno. La legitimidad la entendemos como el reconocimiento del gobernante por parte del gobernado. ¿Se acuerdan cuando ganó Felipe Calderón? Andrés Manuel López Obrador se autoproclamó así presidente legítimo, porque decía que era el pueblo el que lo reconocía así. Aunque nominalmente, legalmente, el referéndum, el resultado del IFE, en aquel entonces el Instituto Federal Electoral, fue que ganó Felipe Calderón legalmente, pero él tenía la legitimidad. En el fondo lo que estaba planteando es que aunque tuviera legalidad Felipe Calderón, no era un verdadero gobernante porque poder se gana junto con la legalidad, al mismo tiempo con la legitimidad. Legalidad y legitimidad tienen que ir de la mano. Entonces, ¿cómo consigo yo la legitimidad? Sí, es verdad, es el reconocimiento por parte de los gobernados hacia su gobernante, pero no es nada más de oquis, ¿eh? El gobernante puede conseguir la legitimidad, primero, con un reconocimiento público. Reconozco que tú me gobiernas, reconozco que a ti te he cedido la parte de poder que me pertenece a mí, de autoridad, de autonomía, te la cedo a ti para que la ejerzas en mi nombre. Y lo reconozco, yo creo que no estaría mal volver a una época, aunque el actual presidente diga que no es buena, en una época de la meritocracia. Es decir, que se gane el puesto público por mérito. ¿A poco eso es tan malo? Yo no sé por qué ahora nos suena mal que el que llegue al poder llegue por meritocracia, es decir, porque tiene méritos para ellos. Pero es que si yo tengo méritos, el otro me va a reconocer y tengo el primer paso para tener legitimidad. Yo entiendo que debe haber un equilibrio entre poderes y entre la sociedad y que todos somos iguales, pero piénsenlo, y nada más se los dejo de tarea, sino el que yo establezca que el Congreso o los gobernadores o las oficinas públicas deben tener un número determinado de hombres y de mujeres, no atenta en el fondo contra el reconocimiento. A ver, porque a lo mejor hace falta meter a un hombre que tiene mérito y no lo puedo meter porque tengo que meter a una mujer. O a lo mejor hace falta meter a 3 mujeres que no la puedo meter porque tengo que ajustar la cuota de hombres. ¿Por qué no pensar en términos de humanidad que tenga méritos? Porque el reconocimiento público es el primer paso para obtener legitimidad. ¿Voy bien o me regreso? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Voy bien? Sí, ¿vamos bien? Porque seguimos adelante entonces. Segundo elemento, confirmación. Además de tener el reconocimiento, yo debo tener la confirmación. Aquí está, confirmación. Y esa la da las autoridades correspondientes. Cada país tiene quien confirme que efectivamente tú eres el responsable, ¿no? Tú eres el trabajo. También tu legitimidad la vas ganando durante todo el periodo de tu poder, bueno, del ejercicio del poder, en todo el periodo del ejercicio del servicio público, con trabajo. Además, la gente no oye chismes contras tuyas, tienes una probidad, es decir, tienes un buen nombre, la gente no encuentra algo de qué achacarte, eres un cristal transparente y entonces vas ganando legitimidad. También tienes un grado de conocimiento en lo que tienes que hacer. Miren, yo sé que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho a ser votados, votar y ser votados a partir de los 18 años. Pero créanme que siendo tú un astro del fútbol no debes tener muchos conocimientos de
economía pública, de finanzas públicas, de salud pública. Pero créeme que no. Necesitas un conocimiento básico, elemental, que te permita entender cómo se administra una nación, un pueblo o un estado. Y además debe tener un mérito. No cualquiera puede llegar, o sea, no cualquiera debería poder llegar a un estrado público. Dos principios: isagoría, isonomía. La isonomía es que todos somos iguales ante la ley, y la isagoría es que tenemos el mismo derecho de usar la palestra, de utilizar el curul, no el ágora, igualdad de utilizar sí, la palestra, es decir, donde hablo. Esos eran los griegos. Pero no cualquiera llegaba ahí. Entre los griegos no solo tenías que ser mayor de edad, 21 años, sino que era hasta los 40 cuando podrías empezar a ejercer la política. No quiero que copiemos las mismas formas de hace 1300 años, pero que veamos cómo es que hay un mérito que me permite hablar en el público. Si no tengo ese mérito, busco a mis representantes y mis representantes hacen oír mi voz. De otra manera, yo no puedo pensar que un gobernante, regreso a la diapositiva, adquiera legitimidad además de la legalidad que le da el número de los votos. Y entonces, si yo estoy hablando de verdad política, un verdadero político, dijimos atrás, busca el bien común, es mesurado, es ético, y ahora, segundo prejuicio, un verdadero político no debe pensar en términos de poder. Debe pensar en términos de cumplir con la ley para llegar al puesto, pero también cumplirle a los ciudadanos para poder adquirir con estas 6 características la legitimidad necesaria que me permita ejercer mi puesto público al cual he sido elegido. Pero, ojo, mucho cuidado. Pero, si el obrar ético se separa de la política, acuérdense que nació, el político es el grado más alto de eticidad. Pero si el obrar ético se separa de la política y la búsqueda del bien común, por lo tanto, se sustituye por la búsqueda del bien individual, entonces la política se convierte en la búsqueda del poder. Y entonces sí, llegamos al prejuicio, política y poder van de la mano. No es cierto. Política y poder va de la mano solo y solo si la ética se separa del poder y la búsqueda del bien común se sustituye por la búsqueda del bien individual. Solo con esta fórmula, poder y política van de la mano. De otra manera, no. Tendríamos que luchar por alcanzar la legitimidad. Bueno, espero estar siendo claro, mis hermanos, si vamos bien, vamos claritos. Porque esto es muy interesante, porque ustedes me pidieron, háblanos de la verdad política, y llevamos un concepto apenas, llevamos el concepto de política. Y ya vimos todo lo que podemos rascarle para poderle poner en mi listado de lo que le voy a pedir a mis candidatos. A ver, tú te vas a lanzar al poder público, te pido esto, aquí está lo que aprendí. Pero nos falta el otro concepto, y el otro concepto también está de rebuscarle a ver por dónde nos vienen las cosas. Estoy utilizando un método que se llama método genético, que es ir a los orígenes del uso de las palabras, pero eso nos da mucha luz. El otro concepto es verdad. ¿Se acuerdan? Verdad y política. Empecé por política porque de hecho es mucho más sencillo. El problema es ponernos de acuerdo en qué concebimos por verdad. Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente para que nosotros podamos ir avanzando. Bueno. Punto y aparte, punto y aparte. Ahora, como preguntara Pilatos en aquel primer Viernes Santo, ¿y qué es la verdad? Ok, vámonos al galimatías, que es hablar acerca de la verdad. Y el único que podía decirnos qué es la verdad se quedó callado en el Viernes Santo, imagínense. Entonces vamos a ir poquito a poquito para que vayamos descubriendo de qué se trata. Miren, yo creo que en términos generales podríamos hablar de 3 acepciones de verdad, es decir, podríamos distinguir 3 tipos de verdad, si quieren ustedes, para utilizar palabras más sencillas, ¿no? 3 tipos de verdad. La verdad ontológica, la verdad lógica y la verdad moral. Miren, hablamos de verdad ontológica, no les espante la palabra, es un término filosófico, pero se los explico muy sencillo, tiene que ver con el ser. La verdad ontológica es la verdad del ser. Es la adecuación entre un ser y su esencia. Adecuación entre un ser y su esencia. Si no hay una adecuación entre un ser y su esencia, no hay verdad ontológica. Ni modo, perdóname, pero si no hay adecuación entre su ser. A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos al teatro y están presentando la obra
el libro de la selva. ¿Se acuerdan? Mowgli, los coyotes, Pantera, y de repente sale el oso Balú. Bueno, parece oso, gruñe como oso, pero es un actor vestido de oso. Entonces, parece oso, pero no tiene esencia de oso. No es un oso verdadero. ¿Estamos de acuerdo? No es un oso verdadero, porque no tiene esencia de oso. No hay educación entre lo que aparenta ser, lo que es, y lo que es su esencia. Segundo ejemplo. A principios del siglo XIX, allá en Estados Unidos, las 13 colonias que estaban en el Atlántico, lo que originó a los Estados Unidos, de repente escucharon que por el lado del Pacífico, ya no del Atlántico, sino del Pacífico, por el lado del Pacífico había tanto oro que hasta se podía recoger con platitos en los ríos. Y es el origen de los gambusinos, ¿no? Y gracias a ese deseo de querer encontrar oro, la gente empezó a trasladarse desde el Atlántico hasta el Pacífico y se pobló todo el continente americano. Bueno, al menos en la parte de los Estados Unidos. Cuando llegaron a California, por ejemplo, el problema es que no era oro. Brillaba como oro, era amarillo como oro, pero se oxidaba muy pronto porque era pirita. Un mineral muy parecido al oro, pero que no es oro. Parece oro, pero no es oro. Es el oro de los tontos. El oro de los tontos, así le llaman, no es oro ontológicamente. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Entonces, si no tienes tú la esencia de tu ser, no eres absolutamente eso, y por lo tanto no tienes verdad ontológica. Y miren que yo tengo amigos y amigas, porque en este mundo hay de todo, que pertenecen a comunidades de otras orientaciones sexuales, y digo, pobrecitos, morirán engañados, porque se mutilaron a sí mismos, o se pusieron hormonas a sí mismos para ser transgéneros, transexuales finalmente, primero transgéneros y de ahí transexuales, y ahora sí, porque soy una mujer en un cuerpo de un hombre, o soy un hombre en un cuerpo de una mujer, y entonces existen dos cirugías para aparentar los genitales masculinos y femeninos, según sea el caso. Yo digo, pobres morirán engañados. Porque sobre la verdad ontológica no hay discusión. ¿Cuál es tu esencia? Yo soy mujer, no es cierto. Agarro, te hago un cariotipo y los genes salen XX, eres mujer. Y los genes salen XY, eres varón. Aunque te mutiles, sigues siendo hombre, sigues siendo mujer. Y la verdad ontológica se impone. Hay cosas en las que no podemos hacer. Yo no digo que ataquemos, al contrario, como cristianos estamos llamados a ser testigos de la acogida, del perdón, del apoyo. Somos testigos de eso, pero no podemos decir que son hombres o mujeres verdaderas ontológicamente. O la ontología se cuenta por los cromosomas, y los cromosomas me dicen si es hombre o mujer, no lo otro. Esa es la verdad ontológica. Ahora, además de la verdad ontológica, tengo la verdad lógica, que es la adecuación entre la mente y la realidad. Es lo que tú tienes en tu mente que corresponda con lo que tiene con la realidad. A ver, si tú dices que la camisa del maestro es verde, oye, tienes daltonismo o tú tienes mentira, no es verdad ontológica. Es la adecuación entre la mente y la realidad. Eso le corresponde a los libros, a los maestros, a los científicos, a ser yo un hombre de verdad, yo no digo mentiras, no tergiverso la realidad. Y tercer tipo de verdad, la verdad moral. Es la adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Un hombre que es verdadero lógicamente, a ver, ontológicamente actúa como hombre y vive como hombre. Actúa como mujer y vive como mujer. O sea, es una mujer y es un hombre. Lógicamente dice la verdad. Y ontológica y moralmente piensa, dice y hace en concordancia. El problema, mis queridos hermanos, es que vivimos en México, y en México, qué mentirosos morales somos. Y tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a que no seamos mentirosos morales. Miren, les platico una anécdota. Tenía yo como 11, 12 años, la edad en que ya empezamos a ir a fiestecita a los niños, y mi compañero de la primaria cumpleaños y nos invita a una comidita que hizo su mamá en su casa. Pido permiso y yo llevaba buenas calificaciones, no hubo problema para que me dieran permiso. Pero ahí viene el sabio consejo de mi madre. Vas a ir a casa ajena. Y si te sirven algo que no te gusta, te lo comes. ¿Se dan cuenta? Todas las mamás estudian en la misma escuela. ¿Cuál es el problema? Que no nos están enseñando a ser verdaderos moralmente.
porque debo saber decir las cosas. El que es un hombre verdadero moral, dice las cosas sin herir, no hace falta herir, hay que saber tener, cómo decir las cosas, ¿no? Se me fue ahorita el nombre técnico, asertividad. Hay que saber tener asertividad. Decir lo que se tiene que decir, cuando se tiene que decir, a quien se tiene que decir, como se tiene que decir. Y entonces no hay problema en que yo le dijera a la señora, si hubiera servido algo que a mí no me hubiese gustado, oiga señora, le agradezco mucho su esfuerzo, pero yo no acostumbro a comer esto. Pero acompaño a su hijo en la felicidad de su cumpleaños y estamos aquí todos contentos. Yo con un pancito, un sanguchito que tenga por ahí, lo que tenga, una frutita, me doy por bien servido. Pero no aprendimos desde niños a decir la verdad. Y a veces es necesario que lo que piense lo digo, porque si no, no soy un hombre veraz. Matrimonios enteros que se vienen abajo porque ninguno de los dos o uno de los dos no es capaz de decir las cosas como son. Acuérdense con asertividad, no se trata de despotricar, de herir, de apabullar, de acallar, de insultar, no, sino decir lo que se tiene que decir cuando se tiene que decir, no en otro momento, como se tiene que decir, de frente, claramente, con tranquilidad, sin gritos, sin sombrerazos, a quien se tiene que decir, ve y dile a tu madre que ya me chocaron los frijoles. Eso no es asertividad. Porque es decir lo que se tiene que decir, cuando se tiene que decir, como se tiene que decir. Y obrar como se tiene que obrar, cuando se tiene que obrar, donde se tiene que obrar. En eso consiste la verdad moral. ¿Y por qué estamos hablando de estos tres tipos de verdad? Porque los tres tipos de verdad se las vamos a tener que adjudicar en diferente grado al que ejerce la política. Pero no quiero pasar de diapositiva, ahorita que regrese al pizarrón. Si hubiese alguna duda, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y entonces vamos a continuar con esto. Muy bien. Ahora bien, yo puedo entender la verdad lógica, ontológica, moral, en dos maneras, en sentido fuerte y en sentido débil. Bien. Si yo entiendo la verdad en sentido fuerte, la verdad tiene como característica que es una absoluta, inmutable y eterna. Una absoluta, inmutable y eterna. Bueno, hay cosas que tienen que ser así. Digamos, si estamos hablando en términos de religión, yo no puedo permitir que esté en tela de juicio un dogma, por ejemplo, o un dictamen de la moral. Las verdades religiosas deben ser tomadas como verdades en sentido fuerte, una absoluta, inmutable y eterna. Si no, no tenemos religión. Las verdades ontológicas, las verdades de hecho, son unas absolutas, inmutables y eternas. Pero tengamos cuidado, la verdad política no es así. Porque si yo concibo la verdad política en términos de una absoluta, inmutable y eterna, pues entonces me hago un dictador, solo en mis chicharrones truenas. No sé si llegaron a ver una película, ya tiene sus años, que se llamaba Matilda, una niña que tiene poderes mentales. Y Matilda llega a una escuela donde está la señora Tronchatoro como directora. Y la señora Tronchatoro es una dictadora. Yo estoy bien, tú estás mal, tú eres chico, yo soy grande. Y eso no lo podrás cambiar. Era la frase de la Tronchatoro. Bueno, si un político se deja guiar por su concepto de verdad en sentido fuerte, lo que tenemos es un dictador. Y de eso no se trata. Solo los que piensan como yo están bien. Todos aquellos que piensan que lo que yo estoy diciendo es nuevo y bondadoso, están mal. Son unos conservadores, son unos reaccionarios, están en contra de la transformación. Se dan cuenta cuando alguien se cree poseedor de la verdad en política. Cuestión científica, cuestión religiosa es otra cosa. Pero en política no podemos hablar en términos de verdad absoluta. Entonces lo que tendremos que hacer es hablar en verdad en sentido débil. Y cuando yo hablo la verdad en sentido débil, tendré que distinguir entre verdad de comunidad, verdad científica y verdad de hecho. Y mucho cuidado con que un político no quiera entender que el ejercicio político es el constructo de una verdad de comunidad. Ahí sí, la verdad debe ser de comunidad. No puede ser verdad absoluta, inmutable y eterna. El ejercicio de la política debe ser una verdad de comunidad. ¿Qué es una verdad de comunidad? Primero, es ante todo un constructo. Quiere decir esto, que la verdad política ha de ser ante todo construida entre todos.
Es cierto, yo te propongo mi plan de proyecto, mi proyecto de gobierno, por eso votaste por mí, porque había un proyecto de gobierno, pero en el transcurso de mi ejercicio, este proyecto, por eso se llama proyecto, no se llama dogma, no se llama Biblia, este proyecto de gobierno se va ajustando a las necesidades que ya vaya viendo por aquellos que votaron por mí y por aquellos que no votaron por mí. Entre todos tendremos que construir, esa es una verdad de constructo. Entre otras cosas, la verdad hay varias verdades, pero ahorita la que nos interesa es la política. La verdad política se va construyendo entre todos. El modelo que presento el primer día de mi gobierno puede y quizá deba ser cambiado poco a poco según las necesidades los vayan exigiendo y según vaya oyendo las diferentes facciones de la ciudad. En ese sentido, es una verdad histórica. Yo no puedo gobernar, de veras que no puedo gobernar con modelos antiguos. Es una verdad histórica. Qué bueno que... Ahí se me fue el... Lázaro Cárdenas era la expropiación. Qué bueno que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Qué bueno que Benito Juárez hizo las leyes de reforma. Qué bueno que Madero no... A ver, todos los héroes sirven de modelo y párale de contar. Pero no es necesario traerlos al presente porque la sociedad mexicana de Benito Juárez y la sociedad mexicana de Lázaro Cárdenas y la sociedad mexicana de Madero no es la sociedad mexicana de ahora. Y por lo tanto, la verdad política no responderá al mismo modelo. Por eso no puedo traer modelos de otro país o modelos de otro momento histórico a la realidad actual, porque la verdad política es ante todo histórica. Debe responder a la realidad de nosotros. Qué bueno que una expropiación petrolera. La pregunta es, ¿conviene en el siglo XXI tener una empresa paraestatal que en lugar de motivar la inversión y el desarrollo, no sé qué, se quede como un lastre por los sindicatos, no sé, o al revés, conviene vender la paraestatal Petróleos Mexicanos para ser modernos, no sé, habrá que preguntarnos si eso responde a la situación histórica de actual y no hacer juicios antes. La verdad de comunidad y por lo tanto la verdad política es perfectible. Si es histórica, sabemos que se puede ir perfeccionando y no hay ningún problema el que el político reconozca. Yo pensaba que el país iba a reaccionar de esta manera, pero frente a las situaciones actuales, a ver, nadie se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia mundial, ¿no? Entonces, ante las situaciones actuales, yo creo que debemos cambiar el rumbo de lo que habíamos puesto. ¿Qué vamos a hacer, no? Y por lo tanto entender que la verdad política, porque es una verdad de comunidad, es mutable. Quiere decir, cambia. La verdad política cambia. Es que ya dije y me mantengo firme. Y ay, ya bájale 3 rayitas a tu volumen, bájale de espumas a tu champurrado. No hay ningún problema en que un político vaya haciendo ajustes. El político que no hace ajustes en el transcurso de su gobierno es un político dictatorial, repito, porque está trabajando en términos de verdad absoluta, de una absoluta, inmutable y eterna, que no le conviene y no le corresponde a la política. Bueno, pero también tenemos la verdad científica. Y tengamos cuidado, aunque es verdad que existe una carrera que se llama ciencias políticas, y está muy bien que sea ciencias políticas, el problema es querer trabajar con un grupo de personas en términos científicos, porque entonces dejo de pensar en ellos como si fueran personas y se convierten en engranes. ¿Por qué? Porque una verdad científica parte de hipótesis que deben ser demostradas para avanzar el conocimiento. Aunque sean falsas las hipótesis, me ayudan a avanzar el conocimiento. Ya sé que no es por aquí, ahora es por allá, pero el problema es que establece leyes matemáticas. Y si yo, estudiante de ciencias políticas, quiero aplicar la ley política que aprendí tal cual en el pizarrón de mi universidad, en mi facultad de ciencias políticas, y no me doy cuenta que eso tiene que ajustarse a la realidad de los seres humanos, porque existe un factor que en las leyes matemáticas no está presente, el valor que llamamos nosotros libertad. La libertad y la voluntad del ser humano hacen que las mejores proyecciones científicas, matemáticas, estadísticas, se vengan a un lado, porque no pueden tomar en cuenta la libertad humana. Pero yo voy a tomar en cuenta las leyes matemáticas, porque aquí la ciencia lo es todo. Cuidado, si con la verdad absoluta me convertí en un dictador,
si soy un gobernante de pura ciencia, puro científico, ciencia política, ciencia económica, pura ciencia, y no reconozco el valor de la persona y además su constitutivo voluntario de la persona, óiganme, lo que tengo enfrente es una maquinaria estatal como la de los países comunistas, ¿se acuerdan? En donde yo era nada más un número. Aquí tenemos que llegar a esta producción. Es que me enfermé, te vas. Eres una pieza que te cambio y te pongo por otra pieza. Cuidado con que votemos por políticos, primero, que quieran poder. Segundo, que piensen que su forma de ver el mundo es única, absoluta, inmutable, eterna, la neta del planeta, perdónenme la expresión. Cuidado con esos políticos. Y cuidado con aquellos que es muy necesaria las ciencias políticas, son muy necesarias, son muy justas, pero que no hacen los ajustes necesarios. Y entonces lo que estoy haciendo, como los que estoy viendo yo en mi país, en este momento aquí en México, es reproducir el esquema de un librito, que no se los recomiendo, que están siguiendo al pie de la letra, ¿no? Que es el trasfondo del populismo que en actual. Pero eso será el problema de otra plática. El problema aquí es, no puedes aplicar un libro al pie juntillas, porque entonces yo no soy persona, yo soy una máquina. Peor que eso, yo no soy una máquina, soy un engrane de la máquina y los engranes están diseñados para ser sustituidos. Cuidado con votar con alguien que piense desde la pura teoría. Cuidado con votar con alguien que piense que su visión del mundo es absoluta. Estamos en política, no en religión, no en ciencia, estamos en política. Vamos bien, ¿verdad? Porque nos falta un poquitito, ya casi acabamos, no se me duerman, ya casi acabamos. Y después viene la verdad del hecho, y la verdad del hecho es que en el ser estamos. O sea, puedo militar en el partido X, puedo militar en el partido Y. Incluso me puedo inventar un nuevo partido que se llame Alfa. Pero lo que no voy a poder cambiar, en el caso de ustedes, es que estoy en una región que se llama Chiapas. Que estoy en un país que se llama México. Que México tiene esta historia, que México tiene estos recursos, que México tiene estas heridas. Y eso no lo puedo cambiar. Que México tiene estas tradiciones también. Y entonces, si yo me pregunto por el problema de la verdad y verdad política, habremos de entender primero, me regresé a esta diapositiva, la primera que puse, sobre la verdad, que lo que yo le he de exigir a un político es ante todo que actúe con verdad moral. Que haya una adecuación entre lo que piensa, dice y hace. Esto es lo primero que yo le tengo que exigir a mi político, lo que tengo que exigir al que se lance, le tengo que exigir a mi vecino, si quiere lanzar como candidatos de un partido, es ser coherente, asertivo, moral, ético. Y que lo que digas, entiéndelo, y lo que digas, que no sea palabra de Dios, vamos, que no sea en el sentido, que no sea la última coca del estadio. Entiende que la política se tiene que construir. Y esa es una verdad política. La verdad política se va construyendo poco a poquito. La verdad política es perfectible. La verdad política no es meramente matemática, científica, inmutable, de libro, de pizarrón. La verdad es que estamos aquí y esta es nuestra comunidad. Y esta comunidad es la que tendremos que potencializar para que se desarrolle. Esta comunidad es la que tendremos que afianzar en lo que está haciendo bien. En esta comunidad es que tendremos que erradicar la delincuencia. En esta comunidad es que tendremos que trabajar para que no haya más, y pongan ahí todo lo que quieran, A, B, C, D y F, lo que ustedes gusten y manden. Esa es la verdad de hecho. Pero lo abordaré desde la debilidad de una verdad de constructo. Y entonces dejo de ser el fanfarrón que se planta y que cree que lo que dice es verdad. Bueno, frente a esto, vamos a estudiar un poquito a Hannah Arendt. Hannah Arendt. La tenemos ahí. Hannah Arendt es una filósofa alemana, le tocó vivir los campos de concentración, etcétera, y entonces tiene un estudio interesante sobre el ejercicio del poder. Y ella decía que desconfiaba de la verdad en la política, pero vamos a entender por qué lo decía. Yo desconfío de la verdad en la política. ¿Por qué?
porque se tiene que ejercer en el espacio público. Y el espacio público es, por definición, libre, espontáneo y contingente. Bueno, si yo voy a una iglesia, me tengo que vestir de determinada manera. Si yo voy a una boda, me visto de otra determinada manera. Si yo voy a un campo de fútbol, me visto de determinada manera. Pero en el espacio público, en las canchas, en el parque, en el mercado, yo me visto como yo quiera. La vida del espacio público es libre, espontánea y contingente. Y dice, pues es que si yo exijo verdad a la política, reduzco la posibilidad de esta libertad de espontaneidad y contingencia. Bueno, quizá le podríamos decir a nuestra amiga Hannah Arendt, que estudie un poco de la verdad en sentido débil, que era más o menos lo que ella quería intuir. Debe haber otra forma de abordar el problema de la verdad en política. Porque la verdad en sentido estricto tendría que buscar objetividad, firmeza y necesidad. Por eso, desde la perspectiva de Hannah Arendt, y ahí se los dejo de tarea, ahí eso sí, depende de ustedes, se lo dejo de tarea, el espacio público es el lugar ideal para la opinión. Puesto que el espacio público es el reflejo de puntos de vista plurales de una sociedad. Y entonces, vamos a analizar esto. Me pidieron ustedes que yo hablara acerca de verdad y política. Pero desde la perspectiva de Arendt, tendríamos que hablar más bien de política y opinión. La necesidad de la libre opinión en el ejercicio de la política. Ahora, ella misma en la siguiente diapositiva, ahorita ya la corté, pero bueno, ella misma en la siguiente diapositiva nos dice, sin embargo, sí le debemos exigir que se hable con verdad y no con opinión al gobierno, no a los ciudadanos. Porque los gobiernos, cuando no hablan con verdad, son capaces de disfrazar las cosas, ¿no? No sé. Los desaparecidos, los mandados a la isla de la juventud en Cuba, los mandados a Siberia en la Unión Soviética, pues fueron ocultados, fueron soslayados, fueron borrados. Por ahí cuentan, y eso me lo contaba una compañera de la universidad cuando estudiaba la licenciatura, que ella ya era más grande, había trabajado en el hospital el 20 de noviembre, cuando el 2 de octubre del 68, y tenían la obligación de atender a todos, pero no registrar ninguno, para que los números oficiales no fueran elevados de matanzas del 2 de octubre. Y lo mismo pasó con el temblor del 85, y lo mismo pasó con el Chinchonal, y lo mismo, con todo ha pasado, que siempre hay unos números oficiales. Y dice Hannah Arendt, si el gobierno no habla con verdad y expresa solo su opinión, entonces se va creando en un fascismo. Bueno, además habría que tener en cuenta, el espacio público sí es el lugar para expresar nuestra opinión, pero hay que tener cuidado. No toda opinión es válida. Perdónenme, yo sé que esto duele en una generación como la que estamos viviendo ahorita. Yo tengo derecho a expresar mi opinión y es tan válida como la tuya. A ver, no, mijito, le bajas a tus estrógenos porque no es así. A ver, hay opiniones que ni siquiera deben ser tomadas en cuenta cuando no están fundamentadas. A ver, esta es mi opinión por esto y esto y eso. Entonces yo hago caso, ay, de veras, no había visualizado ese punto. Pero si nada más la opinión se suelta sin estar fundamentada, esa opinión no vale. Porque vean, en un lugar donde toda opinión vale, toda, pero así, imagínense, toda opinión, entonces ninguna vale. Porque no hay lugar para la verdad. Entonces, sí, que sí defendamos el espacio público como lugar de opinión, pero de opiniones fundamentadas, no de frasecitas hechas. Y me refiero, sí, a Vicente Fox, por ejemplo, hoy, y gana por una frase que ni sentido tiene lógicamente hablando, o frasecitas hechas como la mafia del poder. Yo tengo otros datos, cosas así, que son frasecitas hechas, que expresan una opinión no fundamentada. Oye, por favor, fundamenta tu opinión. Porque en política, aunque Hannah Arendt diga que es el lugar de la opinión, no cualquier opinión puede valer, no cualquier opinión ha de valer. Ante todo, la opinión que se debe manejar es una opinión fundamentada. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí vamos bien? Porque seguimos adelante, ya vamos aterrizando. Sí. Quitar todo piso, crítica, bueno, papel positivo de la verdad democrática. Bueno. Entonces, en conclusión, vamos a ir aterrizando un poquito para que nos dé tiempo de platicar, de hacer preguntas, de todo lo demás. Características de la verdad política. Ya aprendimos lo que es política, bueno, ya recordamos lo que es política, ya recordamos, comentamos, platicamos de lo que es verdad. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la verdad política. Con todo lo que hemos dicho, yo creo, salvo su mejor opinión,
que, y acuérdense que la opinión debe estar fundamentada, la verdad política ha de ser performativa, moral, constatable y verificable. Vamos a hablar cada una de estas características. La verdad política ha de ser performativa, moral, constatable y verificable. No, déjenme adelantar. Sí, no, todavía no. Ok. ¿Por qué es performativa? Vamos a empezar a explicar. ¿Por qué es performativa? Sé que la palabra suena muy feita, ¿no? Hasta como para insultar a alguien, pero no. Performativo es que me obliga a la acción. Miren, si yo digo, afuera de mi casa hay un gato muerto, no obliga a ninguna acción. A alguno le dará asco, al otro le valdrá sorbete y nieve de limón, al otro querrá ir a recoger al pobre gatito, vale, pero no obliga a ninguna acción. En cambio, cuando yo me comprometo por medio de una promesa, lo que digo es performativo, porque lo que digo me lleva a la acción. Y yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Los votos matrimoniales. Yo prometo. Y eso es performativo. Porque yo sabré que me fuiste fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y que me amaste y me respetaste todos los días de mi vida hasta el último día de tu vida. O sea, el último día de mi vida, según sea el caso. La performatividad, porque fue dicho por todos los días de mi vida, en este caso la performatividad se obliga por toda mi vida. En el caso de los políticos es yo protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanen. Si es así que la patria me lo premie, sino que me lo demanden. ¿Se acuerdan? Lo hemos escuchado. Están aplicando algo performativo. Pero vamos otra vez al ejemplo del matrimonio. La performatividad de los votos matrimoniales se va generando, se va gestando, se va produciendo en el día al día. Miren, tengo un ejemplo muy bonito con mis padres. Van a cumplir 55 años, Dios mediante, ahora en febrero. 55 años de casado, y siempre que estoy en casa de mis padres, me despierto oyendo a mi papá decir lo mismo todas las mañanas, desde que yo tengo uso de razón. Se despierta y se voltea y le dice a mi mamá, ay, mija, hoy te volvería a elegir. Y lleva 55 años diciendo lo mismo. Eso es performatividad, porque se renueva el acto todos los días. En el Inter, y vaya usted a saber, porque no sé yo para quién juzgar a mis padres, ha habido, pues no sé, encuentros y desencuentros, altas y bajas, salud y enfermedad, disgustos y no disgustos, entendidos y malos entendidos. En el Inter se pueden dar muchas cosas. Pero si durante 55 años la promesa que se dieron fue performativa, es capaz de resarcir lo que se está haciendo mal. He protestado por 3 años, por 4 años, por 6 años, cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. En el Inter, sí, todos somos humanos y podemos tener algunos errores. Espero que no sean garrafatales, porque además el que se lanza para el ejercicio público, por eso dijimos, debe tener preparación. Pero yo no puedo empezar a pedir cuentas, y eso sería algo importante a tomar en cuenta, perdón por la tos. Yo no puedo pedir cuentas el primer día, la primera semana, el primer año. O sea, él tiene la obligación de entregar el informe de gobierno del primer año, del segundo año, del tercer año. O a lo mejor del quinto y sexto año, según sea el nivel de gobierno que estemos hablando. Y puedo ver que a lo mejor en el primer año estamos un pasito para atrás. Por favor, no seamos como Fidel Castro. Atrás ni para tomar impulso. Cuando hablaba de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, no. O sea, yo creo que sí, si dijimos que la verdad política es constructa, es histórica y es mutable, a veces hay que tomar un pasito para atrás para tomar impulso. Y pidamos cuenta, eso sí, cuando entregue el gobierno. Yo no sé, a veces me marihuaneo, yo creo. A veces me marihuaneo, y digo, sería conveniente que por ley cualquier servidor público, en cuanto entrega su puesto, tuviera prohibido salir del país 1 año, en lo que revisamos cuentas. Por muy bien que lo haya hecho. Pero por un acto de honestidad, ya entregué y me quedo aquí para lo que haya que responder. Porque a lo mejor se me olvidó decirte que la cuenta tal estaba en el cajón X. Puede ser. Yo no hablo mal de las personas. Pudiera ser.
Entonces, esta performatividad la podemos pedir hasta final de año. Mientras tanto, que nos vayan dando informes para ver cómo va. Me prometiste esto. Había un hecho performativo. Me prometiste y ya no me lo cumpliste. Estamos a tiempo de enderezarlo. Pero a veces este hecho de pedir cuentas o de preguntarle al pueblo, oigan, ¿quieren que me quede o siga? Oiga, se me hace más bien faramaya, se me hace más bien showman, se me hace más bien espíritu de mírenme, aquí estoy, mira qué bonito soy. Porque yo no podría decirle a un presidente a los 3 años, por mucho que me invite a participar en una encuesta, si quiero o no quiero que continúe. O sea, de entrada, si quise que estuviera ahí es porque voté por él. Y si no quise, no voy a decir que ya quiero, porque seguramente le encontraré pestañas a las hormigas. Es que yo tengo que entender que la regla del juego es que en los 6 años permite la performatividad de una promesa de campaña. ¿Pero dónde quedaron las promesas de campaña de Pepito Pérez, de Agustín Patán? O sea, estoy diciendo de cualquier nombre, de Sutano y de Mengano. Todos aquellos que hasta frente a notario público me comprometo, ¿se acuerdan del presidente Peña Nieto? Ante notario público me comprometo. No hace falta comprometerte, estás dando tu palabra. El valor de la palabra se tiene que reconocer porque es performativa. Espero que quedara claro lo que es performativo, porque dijimos, la verdad debe ser performativa, moral, constatable y verificable. Ya vimos, la performatividad es que me obliga a hacer ciertas acciones durante el periodo de lo que yo prometí. Hay otras cosas performativas en la vida, pero ahorita vamos a dejar con la promesa, ¿no? La protesta. La verdad moral, ¿se acuerdan? La verdad política debe ser moral, es decir, debe tener coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Cómo estás luchando contra la delincuencia si tu primo ya se compró 3 camionetas y tiene un rancho y... A ver. La verdad moral, entre lo que piensas, se dice y se hace. ¿Cómo puedes tú decir que estamos saliendo de la pobreza si la canasta básica es cada vez más inaccesible? Es que es increíble. Perdónenme, en su humilde casa no somos ricos, pero pues, hay varios sueldos, ¿no? Está mi sueldo, está la jubilación de mi papá, trabajo 2, 3 trabajos. Oigan, y cada vez que vamos al súper son 1,200 pesos. Y no compramos así, hay las anchoas y el caviar, no es cierto. A ver, ¿cómo puedes decir que estás combatiendo la pobreza si la gente sigue sintiéndose más pobre? Debe ser constatable. A ver, tú dices que has hecho esto, ¿dónde está donde lo dijiste? ¿Dónde se ve? ¿Dónde está claro? ¿Cómo es posible que mandes a callar el número de ingresos en el 68 y te quejas del 68 y mandas a maquillar las 6 cifras del COVID? Por favor. Y además debe ser verificable. Verificar es que yo pueda ver cómo hiciste tu proyecto para que si yo lo quiero volver a hacer, se repite exactamente los mismos resultados. No fue nada más así de chiraspelas o como decía mi abuela, como el burro que tocó la flauta. Es verificable. Me enseñaste tu proyecto, tus reglas, tus políticas, tus objetivos, tus acciones, y si yo repito lo mismo, tendría que volver a repetirse. Si yo logro constatar estas 4 características en un político, mis hermanos, ese político merece mi respeto. Ese político está hablando con verdad política. Mucho cuidado, porque la contraparte de la verdad política son las mentiras políticas. Sí, vamos bien, vamos bien. Mentiras políticas. Cuando un político actúa con mentira política, los nombres originales están en latín. Ad hominem, ad populum, ad verecundiam, ad misericordiam. Pero yo los he puesto aquí en español para evitarnos de latinajos, porque a estas horas un latinajo merece una grosería de su parte. Entonces, mejor así en españolito para que nos entendamos. Contra el hombre. Cuando yo no ataco las acciones de la persona, sino que ataco a las personas. Es decir, yo no discuto o ataco o contradigo un argumento, sino más por la fama. Ay, sí, pues es que es del PRI, ¿qué esperabas? Ay, sí, es que es del PAN, bien fifí. Ay, sí, es que es de Morena, bien chairo. ¿Se dan cuenta? Eso de contra el hombre, supongo que deben tener muy buena fama, pero créeme que para ejercer la política, si tú un desliz en un matrimonio no me interesa, eso no es cosa que yo tenga que sacar ahorita a flote. No tengo que fijarme en los trapitos sucios. ¿Se dan cuenta qué imagen damos hasta el mundo cuando nuestros candidatos lo que se sacan son trapitos sucios?
como si nadie, como más bien como si cualquiera de nosotros tuviera la mano limpia para aventar la primera piedra. Oye, eso no se hace. Es que fulanito de tal fumó marihuana en su juventud, bueno, ¿y? ¿Sigue fumando marihuana? No, entonces, ¿y? Ay, no, pero es que es de la familia de los y los siempre han sido muy malos. Pues los serán muy malos, pero esta persona es otra. Siguiente. Decidir gobernar por lo que el pueblo dice, ad populum. Es una mentira política. Es falso que lo que dice el pueblo, porque además, ¿quién es el pueblo? Eso lo doy en otra plática, no sé si me toque compartirla con ustedes o no, que es la de populismo. Es falso que lo que dice el pueblo sea verdad. Acuérdense, por lo que dice el pueblo, por la mayoría, voy a hacer un referéndum, voy a hacer una encuesta popular. A ver, bájale. Tú, ya votamos por ti, ahora actúa, ten los pantalones de actuar, no le eches la culpa al pueblo. Perdónenme, el primer ad populum que yo tengo noción de la historia, que quedó registrado, se llama Viernes Santo. ¿Y qué hago con este? Crucifícalo, crucifícalo. Y por decisión popular, por mandato popular, Jesús fue a la cruz. Error primero que yo le vi a este gobierno del presidente López Obrador, y es una impresión meramente mía, es que haya mandado la encuesta para ver dónde se construía el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, si queríamos aeropuerto donde se lo estaba construyendo en el antiguo gobierno o donde lo está construyendo ahora. Lo vas a hacer, hazlo con una decisión personal y te asumes con pantalones o con fuerzas o con virilidad o con feminidad, como quiera, porque aquí viril y femenino somos lo suficientemente fuertes para tomar decisiones. Pero no estés preguntando, porque ¿saben qué fue lo que pasó? Que hubo gente, por ejemplo, de Sonora, que me contaban mis amigos, ay, yo ya voté, oye, yo te conozco porque yo fui a Sonora, tú nunca has venido a México, ¿por qué votaste de que quieres que cambien el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Sabes dónde queda Santa Lucía? ¿Sabes cuál es el tráfico hacia Texcoco? Entonces, ¿por qué te atreviste a votar? Pero el pueblo lo dijo. ¿Se dan cuenta? Mentira política. Mentira política. Apelación a la autoridad, esa es otra mentira política. Porque ya lo dijo Juárez, porque ya lo dijo Madero, porque ya lo dijo Lázaro Cárdenas. No es cierto. La apelación a la autoridad nunca es buena. Llamado a la piedad, por la lástima. Ay, cuántas cosas en México hacemos por lástima y no son realmente necesarios, pero funcionan porque hay pobrecitas madres solteras, hay pobrecitos niños sin escuela, hay pobrecitos viejitos. A ver, hay que ayudarlos no por piedad, hay que ayudarlos por una exigencia de justicia, pero no porque pobres viejitos. A ver, cuando hablamos de pobres, ay, pobrecitos, no, un gobierno que maneje las cosas por chantaje sentimental, por favor, ténganle miedo, chantaje sentimental. Por ignorancia de la causa. Otra mentira. Estamos mal por la mafia del poder, no es cierto, estamos mal por múltiples cosas, no por la mafia del poder. La mafia del poder es un elemento, pero también porque los precios del petróleo bajaron y también porque hay una ola de que le llamamos el efecto dragón, el efecto tequila, el efecto samba, que son de la caída de las bolsas, porque también estamos mal porque como mexicanos somos medio raritos, ¿no? Seguramente lo han visto. Se cae un camión, refrescos, harina, pan, gallinas, cerdos, y pareciera ser que como ya cayó, lo que está en México es de los mexicanos y todo el mundo se roba lo que está en el camión. Oye, ese camión tiene dueño, ¿no te has puesto a pensar? Ese camión tiene dueño y le estás robando al dueño del camión, que además va a tener que pagar el desperfecto, entonces le estás robando lo que le pertenece. Pero todo el mundo lo hace. Es que como ya están en México, no. Es que como cometió un accidente, para que entiendan, no, si cometió un accidente, las autoridades judiciales son los que tienen que poner la sanción, y no que porque ya, y además si es cerveza, es que me da, hasta no sé qué me da, cuando veo cargando cargones de cerveza cuando se cayó el camión de cerveza. Yo creo que como cristianos tendríamos que poner muy en claro a nuestros hijos que eso se llama robo. No se lleva porque como se cayó ya lo pertenece a mí. No, se llama robo. Tiene un dueño y ese dueño le pertenece lo que se cayó. Petición de principio. Bueno, todos los políticos caen en una petición de principio. Se comete cuando se parte de lo que se tenía que demostrar. Puesto que mi partido es el mejor partido, vota por él. Lo que tienes que demostrar es que tu partido es el mejor partido. Y se dan cuenta que muchas de las expresiones políticas van por petición de principio.
O sea, dado que ya estamos mejor que antes, dado que ya se acabó la delincuencia, dado que ya no hay corrupción, a ver, no, a ver, primero demuéstrame que no hay corrupción, primero demuéstrame que no ha habido muertos desde que entraste al poder, y primero demuéstrame que no ha habido robos, porque si no es una petición de principio. Otro error muy común en los discursos políticos es el círculo vicioso, que consiste en llegar precisamente de donde se partió. En México somos muy unidos porque somos mexicanos que somos unidos. Ándale, qué maravilla de intelectualidad, ¿no? Círculo vicioso. Dices exactamente lo mismo. Ni arriba, no, arriba y adelante. Ni la izquierda ni derecha. Ay, ya no dijiste nada. Complejidad de problemas es cuando asumes un problema tan grave como es la delincuencia en el país, tan fuerte como es la pobreza en el país, con una solita frase de la mafia del poder. Repito, es complejidad del problema que tú simplificaste. Falsa generalización, ya lo vimos, ¿no? Falsa generalización. Todas las mujeres manejan mal, todos los hombres son infieles, todos los chilangos hablan cantaditos, ¿se acuerdan? Todos los chapanecos que, no sé, no conozco su pueblo para decir, mejor no me quemo, pero vamos conmigo, con chilango, todos los chilangos hablan cantaditos. Pues no, eso es una falsa generalización. Última diapositiva, mis hermanos, última diapositiva, ya no se me espanten. El espantapájaros. Cuídate. Mucho ojo, pela los ojotes así grandotes, cuando te estén dando algo que desvíe la atención de lo realmente importante. ¿Se acuerdan? La niña Frida Sofía en el temblor, el chupacabras cuando la devaluación, la mafia del poder cuando están, no, los guachicoleros cuando el problema es que no hemos crecido en el primer año de no sé qué. Todos son espantapájaros, nos desvían del problema fundamental. Encuentro un enemigo público número 1 al que hay que linchar públicamente. Oigan, cuidado, ese es un espantapájaros, porque me están desviando del problema de la posesión de tierra, de los terratenientes, ¿cómo se llama? Del ejido, de los ejidatarios, me llevan el problema de la desnutrición, me lleva el problema de las muertes que está habiendo del COVID. Ay, es que porque hay Coca-Cola. Ay, bueno, sí, pues, pero ese no es el problema. Déjate de hablarte en contra de la Coca-Cola y déjate de hablarte en contra de la Bimbo y déjate de hablarte en contra del queso Filadelfia porque estás haciendo un espantapájaros. Y además lo pones en bombo y platillos precisamente para que resuene. Conclusión irrelevante es que aunque la conclusión es verdadera, nada tiene que ver con el problema. A ver, por ejemplo, si en un matrimonio se están peleando y uno le está acusando al otro es que tú fuiste infiel. Ay, bueno, es que tú también de chiquita te quedaste cuidando a ver, ¿te das cuenta? Ese no tiene que ver nada con el problema de ahorita. Sí es verdad que en los sexenios pasados robaron. Yo no lo digo que no. Sí es verdad. Pero eso es irrelevante para el problema de la carestía actualmente. Perdóname, pero eso es irrelevante. Y muchos de los políticos se guían en su discurso por conclusiones irrelevantes, o sea, por lo sensacionalista y no por lo que es de fondo. Generalización apresurada, no la saltamos, falsa generalización, pues más bien es lo mismo, y problema de composición. A ver, el de composición. Se predica del todo lo que se le predica a la parte. Y es un discurso político muy riesgoso. Se le predica al todo lo que se le predica a la parte. Nosotros como católicos los vivimos todos los días. Todos los curas son pederastas. Bájale. Con sofisma de composición. Todos los católicos son machos. Generalización. ¿Se dan cuenta? Todos los católicos son conservadores y están en contra de la transformación y del progreso de México. Falsa generalización, petición de principios, círculo vicioso, espantapájaros. Tengan cuidado, porque esas son las mentiras políticas. Si ya aprendí qué es política y qué es lo que se le debe pedir a un político, si ya hemos charlado acerca de lo que es la verdad y cómo la verdad absoluta es para la religión y para la ciencia y no para la política, que tiene que ser una verdad de constructo, comunitaria y por lo tanto cambiante, que esta verdad se va construyendo con opiniones bien fundamentadas, por favor, no hagamos caso a mentiras políticas. La próxima vez cuando tengas una papeleta en tus manos y vayas a votar, piensa en quién estás
dejando el destino de tu pueblo, de tu ayuntamiento, de tu estado, de tu país, y si acaso no te han lavado el cerebro con una serie de mentiras políticas. Pues bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Una disculpa por haberme alargado tanto, pero quería que quedaran claritas las cosas. Compañero Oscar y... ¿Quién era? Oscar y... Ay, se me fue el nombre, perdonen. Uy, Oscar y Claudia. Claudia, por favor, te regreso el micrófono para que me ayudes a moderar las preguntas. Si es que todavía está por ahí, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Alguna pregunta de los hermanos? Los escuchamos. Quien guste, ¿alguna pregunta? Hermano, Lucía, adelante, Lucía. entonces, ¿usted qué nos recomienda por el tema para el 2021? ¿Puedes abrir tu video, Lucy? Hermanito, lo que pasa es que estoy en el cuarto. Ah, ok. Y como mi madre está durmiendo ya para un lugar más, sí, para tener un poco más de tranquilidad. Hermanito, una pregunta. Para el 2021, ya ve que se nos acercan las elecciones. ¿Qué nos recomendaría a ustedes de su experiencia, nosotros como católicos? Ya lo decía, tomar en cuenta cuando tengamos enfrente una boleta. Porque hay personas que son buenas, pero a veces el partido no le ayuda en nada, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Mira, es que es difícil. Vamos en la cuarta plática. Yo creo que eso se irá clarificando cuando lleguen a la plática 12, 13, ¿no? Y aún así ni siquiera esperen que tengan la respuesta correcta. Yo creo que tendremos que empezar a pensar en términos de principios. ¿Cuáles son los principios fundamentales? No teológicos, porque aquí no vamos a meter la teología, pero en principios fundamentales que mi ser católico me impele. El respeto a la vida, el respeto a la persona, el respeto bueno, ustedes hagan su lista. ¿Cuáles de los candidatos me han propuesto defender más este estilo de vida? Que es la visión a la manera cristiana. Repito, dejando lo teológico, lo dogmático de lado, hay toda una moral cristiana que hay que defender porque creemos, y lo creemos con justicia, que es la mejor manera de entender al ser humano. Entonces, sí, empiécenle primero a conocer a sus candidatos. Yo creo que lo peor que podemos hacer es votar por un candidato que ni conozco. No sé cómo sea por allá, pero por ejemplo aquí en México, cuando llega el candidato del distrito, yo soy el distrito 180, imagínense, yo nunca lo he visto en mi vida. ¿Cómo voy a votar por él? Tengo que ponerme a trabajar, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a ver su plataforma de elección. Entonces, lo primero hay que prepararse leyendo, viendo, asistiendo a algunas de las reuniones políticas, mejor aún promoviendo alguna reunión política con alguno de los candidatos como grupo de laicos. Pero acuérdense que como grupo de laicos somos laicos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado de hacerlo, por ejemplo, en el atrio de la parroquia. Porque ahí parecería que la jerarquía se está inmiscuyendo en problemas políticos. Pero nosotros los laicos somos el brazo secular de la iglesia. Y entonces organizamos en la plaza pública, en la casa de uno de nosotros, en el jardín, la reunión que podría ser de los laicos del decanato, de los laicos de la arquidiócesis, pero que no suene a iglesia porque si no los jerarcas se meten en problemas, ¿no? Pero si es una idea, a ver, queremos que nos digas, somos un grupo numeroso, somos los laicos católicos de la arquidiócesis de Tuxtla. A ver, ¿cómo puedes atender a nuestras necesidades? Y créanme, como candidatos, tengan mucho cuidado, te ofrecen el oro y el moro, pero al menos tener cuidadito con eso, con las mentiras políticas. Segundo, entonces primero dijimos pensar en términos de principios, después enterarnos, conocer, promover. Tercero, no estaría por demás también rezar al Espíritu Santo. Si los cardenales rezan para elegir al Papa, ¿por qué no rezar 2 o 3 días antes para ir a votar también? Que nos ilumine Dios, también nosotros somos hombres de fe. Y en cuestión formal, saber a dónde podemos rendir cuentas, pedir cuentas, que nos rindan cuentas. Porque acuérdense que el poder está en el pueblo, es el pueblo el que lo delega a sus representantes. Y entonces
lo que tendríamos que tener cuidado es que cuando estén haciendo mal las cosas, cuando han pasado el tiempo y no me has cumplido, cuando sigue ese bache ahí o esa alcantarilla sin tapar o esa inundación cada año, ¿a dónde te encuentro? O sea, tú te vi cuando eran las elecciones, ahora no te veo. Entiendo que en comunidades rurales sí sabemos dónde está, pero que tenga un día de atención al público, debería ser todos los días de la semana laboral, ¿no? Pero que sí tuviera y exigirlo como pueblo. Si tenemos estos 4 puntitos a la mano, pues yo creo que tendremos un buen principio todavía. No sé si contesté. Muchas gracias. Creo que sí. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estoy para servirles aquí. ¿Alguna otra pregunta? Maestro Jorge Luis, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edith? Buenas noches. Soy Edith, sí. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanos. Pues yo quisiera participar para precisamente que usted me reafirmara o me corrigiera. Pero hoy comprendí que todos los tipos de verdades son importantes y que en su momento debemos retomar algo de cada una de ellas. Pero hoy sí deseo quedarme con algo y me gustaría quedarme con la verdad ontológica, que es mi esencia, que es lo que es. También me quisiera quedar con la verdad moral, que es ser coherente, que hago lo que pienso, porque digo lo que pienso, ser coherente porque con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Y también me quedaría con una característica de la verdad política, la característica performativa, que lo que digo lo cumplo. Me gustaría ir cambiando esas partes de mi personalidad, ¿verdad? Esas conductas, esas maneras de pensar. Quisiera irlas transformando. Y eso me ha dejado hoy su tema, el ir reflexionando en qué debo de cambiar, qué debo mejorar. Y me gustó mucho y quisiera ojalá que el Señor nos permita, ¿verdad?, irlo poniendo en práctica. Pero sí me quedaría con estas verdades o estas características de la verdad. Y me encantó mucho su tema. Gracias por ayudarnos a ser mejores, a reflexionar. Y gracias al Espíritu Santo también que está con nosotros para que podamos entender todo lo que aquí se nos está explicando. Gracias, maestro Jorge Luis. Gracias, benditos a Dios. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Dice el apóstol San Pablo, ¿no? Entonces, las gracias sean dadas a Dios, a Él, que nos conectó, que nos dio estas herramientas como son la tecnología. Y que bueno, yo creo que sí, efectivamente, el problema de la verdad es complejo. Y en ese sentido hay que tomarlo por partes. De entrada, no habría que pensar que toda verdad es relativa, que quede claro. Sí hay verdades que no pueden ser relativas. Como dijo ahorita la hermana, hay verdades de hecho, hay verdades ontológicas. Y esas hay que defenderlas a capa y espada. Hay cosas que nos podemos poner de acuerdo. ¿Para qué pelearnos si nos podemos poner de acuerdo? Y hay otras que tendremos que empezar a trabajar, que no tengamos miedos a ser veraces. A veces, ¿qué miedo nos va a dar ser veraces? Imagínense, ¿no? Cuando una novia, una esposa pregunta, ¿me queda bien esto? ¿Cómo decirle? ¿Cómo se ve? ¿No? O sea, pero bueno, hay que aprenderle a decir, oye, con asertividad y lo que dijimos, ¿no? Yo creo que si que trabajamos con eso, se lo podemos exigir también a nuestros representantes públicos. Porque yo mismo soy, o tú misma, o él mismo, es testigo fiel de que se puede ser veraz. Yo creo que sí, por ahí va. Yo creo que un gobierno de gente veraz sería mucho mejor que el que tenemos con gente chapucera, con gente así debajo del agua. Sergio, por ahí querías hablar, creo. Muchas gracias a todos. Igual, un gran abrazo. Hasta luego. No, creo que no hay preguntas. A ver. ¿Nadie más? Que descansen. Yo. Por favor. Sí, por favor, sí.
Hola, soy Marta. ¿Qué tal, Marta? No sé en qué problema, o sea, podría entrar esa situación de que siempre dicen, es que desde hace 30 años el partido tal, y por eso no avanzamos, porque hace 30 años, o sea, que recurren, no sé si es una verdad histórica o si es parte de un problema el hecho de que cualquier candidato o gobernante ya en el poder recurra mucho a esa expresión. No sé en qué se clasifica, si una cuestión de generalidad o de principios. Me quedó esa duda. Mira, yo creo que sí tendremos que empezar por un lado, hay que partir el problema en dos partes. Sí hay que reconocer que tenemos una historia y hay que defender la historia. Ahora, pero cuando la historia sirve para no unir, sino para escindir, entonces hay que tener cuidado con la historia, porque la historia ya pasó, es nuestra base, es nuestra raíz. Yo tengo mucho miedo de lo que se avecina en la República Mexicana el próximo año con esto de la conmemoración de la Fundación de México Tenochtitlan. Porque va a ser el rescatar una herencia, una tradición, una cuestión histórica que poco promueve a la unión entre personas. Tengo conocidos que a cómo le echan, es que mendigos españoles vinieron, ¿cómo te apellidas? Colmenares Lizárraga, pues entonces ¿de dónde andamos, no? O sea, somos lo que somos precisamente por este mestizaje. Y renegar de la parte otra implica no entender que nosotros no somos, en este caso, dense cuenta de lo que ustedes van a vivir, todo el país va a estar girando en México Tenochtitlan, o sea, Ciudad de México. Y bueno, ¿y qué pasó allá con Palenque? ¿Qué pasó allá con Tuxtla Gutiérrez? Se va a perder en una área de cuestión de tradición de México Tenochtitlan, cuando hay que tomar la historia como era. México Tenochtitlan era un imperio, y parte del éxito de los españoles, más allá de la viruela y de los cañones, de lo que nos han vendido y de la cruz que nos martirizó, a ver, además de todo ello, parte del éxito de los españoles fue que los tlaxcaltecas, los cholultecas, los chichimecas ayudaron a conquistar a los mexicas. Pero entonces, si yo lo tomo como la verdad, me sirve para decir cosas buenas, pero también para fundamentar cosas malas. Ahora, hay que tener cuidado, segunda parte. Cuando yo hablo de la verdad, es que hace muchos años, llevamos con 30 años con esto, se me olvida que por eso me lancé para gobernar. Claro. Para hacer, o sea, ya sé que ha pasado todo esto, ya sé que México está en crisis, ya sé que México está, a ver, ya lo sé, entonces ¿para qué lo estás diciendo? No hemos podido avanzar porque llevamos 50 años de corrupción. A ver, no, ya lo sabías cuando te lanzaste. Si no puedes con eso, ¿para qué te lanzas? Parece increíble que no te das cuenta que el que se lanza para gobernar entiende los problemas de su comunidad y por lo tanto no se escuda en ellos, sino que se lanzó para mejorarlos. Entonces yo por ahí, es que estas cuestiones de la historia, hay que tener conciencia histórica. A ver, conciencia histórica es que México Tenochtitlan no era parte de una unidad con el resto de lo que ahora es México. Que lo que ahora es México es parte de una unidad de lo originario con lo español y con lo europeo, con lo católico también. Y que Colón tendría que haber estado en su lugar en la glorieta, porque es parte de nuestra historia. Lo otro es un uso ideológico de la historia, y hay que tener mucho cuidado con los usos ideológicos de la historia, pero nuestros hermanos de izquierda, cómo les gustan esas palabras. No soy de izquierda. Uso ideológico. Se llama entonces uso ideológico. Ajá. Ok. La ideología consiste en que utilizo ciertos mecanismos para reproducir el sistema. Y si yo tengo como enemigo al español que me conquistó y me tiene que pedir perdón el rey de España y me tiene que pedir perdón el papa, pues ya tengo un enemigo. ¿Se acuerdan del espantapájaros? Ya tengo un enemigo para desviar toda la falta de acción, ¿cómo se llama?, de satisfacción del pueblo ante un enemigo ficticio. Y eso es un hecho ideológico. La historia se tiene que conocer para no repetir los mismos errores, para conocer la riqueza de nuestras tradiciones. Okay. Para poder tener raíces, pero no para un uso ideológico. Así es. Gracias. No sé, hermanos, ¿cómo andan? Ya me los cansé, yo ya los sé, les pido una disculpa, ya me los aburrí, pero... Por ahí está una persona más, A ver, una persona más. Está Moc, por ahí está Moc, que quiere hablar.
Por favor, Moc. Sí, yo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Maciel. Miren, hace aproximadamente dos años, aproximadamente, el Papa Francisco emitió un documento sobre una carta pastoral sobre las fake news. Y pues bueno, o sea, él decía dice en la carta pastoral, en términos de reflexión, que pues la mentira, o sea, ha sido como, pues obviamente el demonio es el padre de la mentira y ha sido como una de las mejores armas, ¿no? Y en este aspecto, pues decía que la serpiente, al engañar a Adán y Eva, pues fue la primera que hizo el fake news, el primer fake news, ¿no? Y eso, o sea, muchas veces en términos de la verdad objetiva, no relativa, a veces pareciera ser que ahorita muchos de nuestros se dejan llevar por lo que dice el Internet, por lo que dice el Facebook, las redes sociales. O sea, lo toman como verdad. Y el asunto está en que a veces pues hay hermanos que pues de algún modo han hecho como esta parte de labor en las redes sociales y que pues tienen muchos seguidores y que tienen como un peso, ¿no? O sea, la gente les cree y no está mal. Pero sí, o sea, lejos también de creer solamente sin pensar, sin reflexionar, sin investigar, sin estudiar lo que dicen las redes sociales, aun cuando lo pueda decir un hermano que quizás sea de la iglesia y tenga, o sea, también nosotros sí tenemos la tarea de investigar, pues de no quedarnos con esas verdades de internet o de redes sociales, porque pues ahorita pues están afectando mucho a la opinión pública, a la opinión católica, a la verdad y pues por ende a Jesucristo, ¿no? Y a la iglesia. Entonces, creo yo que sí, en términos de la verdad, sí debemos como buscar la verdad final y no quedarnos con lo que en las redes, porque pues las redes es un espacio en el que, como usted dijo, o sea, todos pueden opinar. Sí, sí, ese es el punto. ¿No? Se necesita tener un documento. Sí tenemos que tener como ese cuidado de que la verdad a veces corre ese peligro de caer en la fake news porque todos le queremos a las redes. Es todo. Sí, sí, sí. Yo creo que ha tocado un punto muy, muy, muy importante. A ver, si yo le estoy pidiendo, le decía a la hermana, que se preparen para acercarse a las votaciones, las redes sí son un buen elemento para prepararse, pero no toda red, por favor. A ver, la Internet, la red, que es la red de redes, ¿no? La Internet sí surgió como un elemento de compartir avances científicos, ¿no? Y por lo tanto de compartir verdad. El problema es que surgió con una aura de libertad, porque las universidades tienen tendencias, las universidades tienen intereses, y entonces para poder investigar libremente sin la tendencia de la universidad surge la Internet en los años 80. Esta aura de libertad ha provocado que ahora todo el mundo se sienta con derecho a que su opinión vale, y no es cierto. A ver, si bien es verdad que las redes como Instagram, como Facebook, como Twitter, como todas estas, todo el mundo tiene derecho de poner lo que quiera en su red, en su muro, por ejemplo, nos corresponde a nosotros entender que lo que se publica en una red no tiene, si me permiten la expresión, calidad, ¿no? Seguimiento de calidad. No tiene fuente, no está reconocido. Habría que buscar, yo les recomiendo que si van a googlear una información, busquen páginas de reconocido prestigio. Generalmente las .gov son buenas, al menos te da la visión oficial del gobierno, que puede ser mentira, pero al menos es la visión oficial, y aquí estamos, esa es la visión oficial. Las .edu suelen ser buenas, porque son instituciones educativas, independientes, pero no veamos
meme viralizado. Y meme, por cierto, meme no es una frase sacada de la internet. Meme es un concepto sacado de Monster Inc., que es un antropólogo, que el meme es una unidad de información, de Arnold Helen. El meme es una unidad de información. Y efectivamente, cuando yo subo un meme ahora en las redes, que es una imagen con unas palabras, sí es una unidad de información. ¿Se dan cuenta? Hemos reducido la capacidad de argumentación a 120 y tantos caracteres del Twitter, o a lo que quepa en un meme, y eso hay problemas, porque entonces digo, como dijo ahorita el hermano, verdades a medias o claras errores. Hay un concepto al que le debemos tener miedo, influencer. Y un influencer es aquel que tiene seguidores, creo que más de 500 seguidores en alguna de las redes. No porque tengas millones de seguidores eres una persona de fiar, y por lo tanto no le vamos a creer. Pues, punto número 1. Punto número 2, pero no nos dejemos comer el mandado, no nos dejemos comer el mandado. Los católicos, los laicos, la iglesia también puede hacer uso de las redes. Y no negarlas de ellas. Pero hay que saber de dónde. A ver, un grupo de católicos, no sé qué, lo más seguro es que sean tradicionalistas, o sean modernistas, o sean ateos, o sean de la New Age. Busca una página de la arquidiócesis, busca una página como... A ver, si quieres cuestiones políticas, te recomiendo Centro Católico Multimedial. Búscate la página de Centro Católico Multimedial. Es una página de reporteros católicos muy serios, con fuentes. Vamos, la Asiprensa, no sé si han oído Asiprensa, que también tiene artículos religiosos. Asiprensa cita a Centro Católico Multimedial y es mexicana, y es política, y es atacada precisamente por eso, porque dice la verdad, o porque dice otra parte de la verdad que quieren que no conozcamos. Entonces, sí, no tengamos miedo a las redes, aprendamos a utilizarlas, no nos quedemos fuera, porque el tercer punto, y con eso termino esta respuesta, o este comentario, como quieran llamarle, es que dejemos afuera el idioma de nuestra época. Miren, para los años siglo XX, para el siglo XX, principio del siglo XX, analfabeta era el que no sabía leer. Para mediados del siglo XX, analfabeta era el que no sabía inglés. Para ahora siglo XXI, inicios del siglo XXI, analfabeta es el que no sabe manejarse en las redes sociales. Y vean lo que pasó, cuando tuvimos que migrar todo a educación en línea, los maestros que no sabían esto se las vieron negras al menos unos meses. Los que ya habíamos trabajado en clases en línea, en el trabajo de las redes, en el Skype, tuvimos herramientas de cómo salir de momento. Entonces, son herramientas, están ahí, corresponde a nosotros utilizarlas para el bien. Y si además es para el crecimiento del reino de Dios, pues qué mejor, ¿no? Entonces no le tengamos miedo, aprendamos a usarlo y aprendamos a buscar nuestras fuentes. Lo mismo que los periódicos, ¿eh? No solo las redes. Hay periódicos muy tendenciosos que hacen fake news. Hay revistas muy raras que nada más le interesa el chisme. Tengamos cuidado, o sea, aprendamos a leer, digerir, sopesar, decidir. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, pues creo que no. Entonces les regreso micrófonos. Ha sido un placer, de veras. Gracias, hermanos, por tolerarme. Gracias por la invitación. Y desde Ciudad de México, un saludo. Aquí hay otro miembro de la iglesia, también de la iglesia a la que ustedes pertenecen, esa iglesia única, universal, que nos sentimos hermanos. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho. Que Dios te bendiga. Gracias. Nomás nos conectamos mañana. No sé si nos compartes mañana o en otra ocasión. No, yo creo que me toca la 11. Ah, ok, perfecto. Pues aquí nos vemos de todas maneras. Ok, bueno. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Muy bien. Buenas noches antes todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Isabel. Hasta luego. Un gusto conocerlo. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestro Jorge Luis. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta mañana, hermanos. Que descansen. Gracias. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches, hermanito Claudia y Oscar. Buenas noches. Buenas noches que a todos. descansen. Buenas noches. Hasta mañana.